Las vértebras varían de tamaño y forma y otras de características de una región a otra de la columna. Dentro de cada región, su estructura básica es la misma. Una vértebra tipo se compone de un cuerpo vertebral, un arco vertebral y 7 apófisis. Cada una de las 33 vértebras es única, pero tienen rasgos característicos que las van a identificar como pertenecientes a una de las 5 regiones de la columna vertebral. Las vértebras cervicales conforman el esqueleto óseo del cuello. Son las más pequeñas de las 24 vértebras móviles y se encuentran entre el cráneo y las vértebras torácicas. Su tamaño más pequeño refleja el hecho de que van a soportar menos peso que las vértebras que se encuentren por debajo. Las vértebras cervicales, de acuerdo a sus características, se dividen en típicas y atípicas. Las cervicales típicas comprenden la cervical 3, 4, 5 y 6. Poseen un cuerpo que va a ser más ancho de lado a lado que en sentido anteroposterior. El foramen vertebral va a ser grande y triangular. Van a poseer 2 pedículos que, unidos a las láminas, van a formar una apófisis espinosa que va a ser corta y bífida. Poseen las apófisis transversas bilateralmente del cuerpo. En ellas van a tener los forámenes transversos por los cuales van a pasar las arterias y venas vertebrales, a excepción de la cervical 7, por la cual solo van a pasar venas accesorias. Las vértebras cervicales atípicas comprenden la cervical 1, 2 y 7. La cervical 1 o atlas es única y no tiene ni cuerpo ni apófisis espinosa. Tiene un par de masas laterales que soportan el cráneo mediante la articulación atlanto-occipital. Posee sus apófisis transversas que surgen de las masas laterales. Van a poseer las carillas articulares superiores en las cuales se apoyan los cóndilos occipitales. La cervical 2 o axis dispone de 2 carillas articulares superiores sobre las cuales rota el atlas. El rasgo diferencial de esta vértebra es la apófisis odontoide que se proyecta desde el cuerpo hacia arriba. La cervical 7 va a poseer todos los rasgos típicos de las vértebras cervicales, a excepción de la apófisis espinosa, que va a ser más larga, por lo cual se llama vértebra prominente. Las vértebras torácicas se ubican en la parte superior de la espalda y poseen de anclaje a las costillas. Los rasgos característicos de las vértebras torácicas son las fositas costales que se articulan con las costillas. La vértebra T1 es atípica porque dispone de una apófisis espinosa larga y casi horizontal que puede ser tan prominente como la propia vértebra prominente. Además, posee una fosita costal completa en el borde superior de su cuerpo para la primera costilla y una semicarilla en el borde inferior que contribuye a la carilla articular de la segunda costilla. Todas las demás vértebras torácicas van a poseer las mismas características. Las vértebras lumbares, eso lo vamos a encontrar en la parte baja del dorso, entre el tórax y el sacro. La vértebra lumbar va a tener un cuerpo, el cual va a tener una forma riñonada, va a tener un agujero vertebral, este va a ser más grande que el de las vértebras torácicas, pero va a ser más pequeño que el de las cervicales. Va a tener sus pedículos, los cuales van a dar origen a las apófisis transversas, y las láminas que se van a continuar para formar la apófisis espinosa. En la cara posterior de la base de la apófisis transversa va a aparecer una pequeña apófisis accesoria en la que se va a insertar el músculo intertransverso lumbar, y en la cara posterior de la apófisis articular superior se va a encontrar la apófisis mamilar, en la que se van a insertar los músculos multífidos e intertransversos medial. De las vértebras lumbares, la vértebra L5 es la que va a tener su cuerpo más voluminoso, eso debido a que va a soportar el peso de la columna vertebral. Luego tenemos lo que es el sacro. Este va a ser un hueso grande con forma de cuña triangular que suele estar formado por 5 vértebras que van a encontrarse fusionadas. En el sacro vamos a encontrar lo que es el conducto del sacro, que va a ser la prolongación del conducto vertebral, y en él van a encontrarse haces de los nervios espinales que van a emerger por debajo de la vértebra lumbar 1, que va a ser llamada la caudequina. El sacro va a tener lo que es la base del sacro. Esta va a ser formada por la cara superior de la vértebra S1, la cara superior de la vértebra S1. Las apófisis articulares superiores de esta vértebra se van a articular con las apófisis articulares inferiores de la vértebra lumbar 5. Luego tenemos lo que el borde anterior de la vértebra S1 que va a sobresalir es el promontorio del sacro.
Esta es una referencia obstétrica que va a ser de suma importancia. Luego tenemos lo que es el vértice del sacro, que es el extremo inferior agudo del sacro, que va a poseer una carilla oval para articularse con el coxis. Tenemos que el sacro va a tener dos caras, una cara pélvica y una cara dorsal. La cara dorsal del sacro va a ser rugosa, convexa, y se va a caracterizar por 5 crestas longitudinales prominentes, mientras que la cara pélvica del sacro va a ser lisa y cóncava. Luego tendremos lo que es por último al coxis. El coxis es el hueso que se encuentra, va a estar formado por 4 vértebras sacras que se van a fusionar. ¿Cómo paro? Ya. Luego tenemos por último lo que es el coxis. El coxis es un pequeño hueso triangular que va a estar casi siempre formado por 4 vértebras rudimentarias, aunque a veces exista una vértebra de más o una de menos. La primera vértebra coxígea puede estar separada. El coxis es un vestigio del esqueleto de la cola que va a estar presente en los embriones humanos desde el final de la 4ª semana. Bueno, las articulaciones de la columna vertebral tenemos que van a ser de 5 tipos. Las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, en las que entre ellas vamos a encontrar un disco intervertebral, las articulaciones de los arcos vertebrales, las articulaciones craneovertebrales, en las que vamos a tener lo que es la articulación aclanto-exoidea y la articulación aclanto-occipital, las articulaciones costovertebrales que se van a dar entre las apófisis transversas de cada vértebra y su respectiva costilla, y las articulaciones sacroiliacas. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales son en sínfisis, es decir, que son articulaciones cartilaginosas secundarias, y estas van a estar destinadas a soportar lo que es el peso de la columna, así como darle mayor fortaleza. Las articulaciones de las vértebras están conectadas a través de discos, van a estar conectadas a través de discos intervertebrales y ligamentos. Los discos intervertebrales le van a otorgar una robusta inserción entre los cuerpos vertebrales, uniéndolos en una columna semirrígida continua, y van a formar lo que es la mitad anteroinferior de cada foramen intervertebral, como aquí lo podemos apreciar. Además, los discos intervertebrales van a formar lo que es de un 20 a un 25% de la longitud total de lo que es la columna vertebral, y van a permitirle mayor movimiento a esta. Su deformidad elástica le va a permitir absorber choques. Cada disco intervertebral se compone de lo que es un anillo fibroso y un núcleo pulposo. La parte fibrosa externa va a estar compuesta por láminas concéntricas de fibrocartílago y una masa gelatinosa central llamada núcleo pulposo. Lo que es el anillo fibroso, que se va a encontrar a la periferia, va a estar compuesta por láminas de fibrocartílago que forman la circunferencia del disco intervertebral. Los anillos se van a insertar el disco intervertebral se va a insertar en el anillo epifisiario de cada vértebra. El núcleo pulposo en el nacimiento va a estar compuesto en un 88% de agua, y es el responsable de darle mayor la flexibilidad al disco intervertebral. Por ejemplo, en un movimiento de flexión, por un lado va a sufrir extensión, mientras que el otro se va a aplanar, por decirlo así. Vamos a hablar de los ligamentos de la columna vertebral, empezando por el ligamento longitudinal anterior.
Esta va a ser una banda fibrosa, robusta, que cubre y conecta las caras anterolaterales de los cuerpos vertebrales y discos 4. Este se va a extender desde lo que es la cara pélvica del sacro hasta lo que es el tubérculo anterior de S1 y el occipital. Este va a mantener la estabilidad de las articulaciones y va a ser el único que va a evitar la hiperextensión de la columna. El segundo ligamento que vamos a ubicar es el ligamento longitudinal posterior. Este va a ser una banda más estrecha y débil que el longitudinal anterior. Este va a descubrir dentro de lo que es el conducto vertebral, va a impedir la hiperflexión de la columna y la herniación o protrusión de lo que son los discos 4. Los ligamentos accesorios. El ligamento amarillo va a ser una banda casi vertical donde se va a extender de las láminas superiores a las láminas inferiores de las vértebras. Esta va a formar la parte posterior de lo que son el conducto vertebral. Son largas y delgadas y van a resistir lo que son la separación entre las láminas para que detengan las flexiones bruscas de la columna. Los ligamentos interespinosos, los cuales van a unir las apófisis espinosas continuas. Estos van a ser débiles y casi membranosos. El ligamento supraespinoso es parecido a un cordón. Se podría decir que lo vamos a encontrar también entre las apófisis espinosas, pero va a ser en el reborde. Va a conectar los vértices de la apófisis espinosa de C7 al sacro y se va a unir con lo que va a ser el ligamento nucal. El ligamento nucal va a ser fuerte y ancho. Está en la parte posterior del cuello. Se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta las apófisis espinosas de las vértebras cervicales hasta C7. Las articulaciones craniovertebrales, la cual van a ser dos: la atlanto-occipital, que esta va a dar el movimiento de sí, que va a ser una articulación sinovial de tipo condilio. Cápsulas articulares delgadas y laxas son las que van a presentar, y la atlanto-oxoidea, que van a ser con cápsulas sinoviales planas de tipo artrodia, dentro de los cuales va a estar el ligamento cruzado, el cual se va a conformar por el ligamento transverso del atlas y los fascículos longitudinales, el cual van a ser el transverso del atlas va a ser posterior al diente y los fascículos longitudinales van a ser superiores e inferiores del occipital a lo que es C2, aquí los podemos encontrar. Y los ligamentos alares, estos se van a extender desde los lados del diente, estos que vemos aquí, hasta los del borde lateral del foramen magno. Estos van a unir al cráneo a C1 y van a evitar lo que es la rotación excesiva. De la médula espinal. Las arterias que irrigan a la médula espinal provienen de las ramas de las arterias vertebrales, intercostales, lumbares y sacras laterales. Principalmente la médula espinal está irrigada por tres arterias que transcurren longitudinalmente desde el bulbo raquídeo del tronco del encéfalo hasta el cono medular de la médula espinal. Va a haber una arteria espinal que se ubica de manera anterior y dos arterias espinales posteriores. La arteria espinal anterior se forma por la unión de las ramas de las arterias vertebrales, mientras que las arterias espinales posteriores se constituyen por las ramas de las arterias vertebrales posteriores. Estas arterias son las que suelen formar los conductos anastomóticos en la vía madre. La mayor parte de la circulación de la médula espinal está dada por las arterias medulares y segmentarias, que son las que van a circular por las raíces de los nervios espinales. Las arterias segmentarias anterior y posterior proceden de ramas espinales de las arterias cervicales profundas, vertebrales, intercostales, posteriores y lumbares, y se encuentran en el ensanchamiento lumbosacro y cervical, y se van a introducir en el conducto vertebral por los forámenes invertebrales. La arteria medularia segmentaria anterior es mucho más grande que las otras arterias segmentarias medulares y aparece de manera irregular en lugar de las arterias radiculares, que son las que van a proporcionar la irrigación a las
a los ramos dorsales y ventrales de los nervios espinales. Estas arterias se encuentran en la mayoría de las raíces de los nervios espinales y raíces que no alcanzan a las arterias espinales. La gran mayoría de las raíces de los nervios espinales van acompañados de arterias radiculares. Bueno, las venas de la médula. Las venas se distribuyen de manera similar a las arterias en la médula espinal, es decir, van a haber 3 arterias espinales posteriores y 3 arterias espinales anteriores. Estas se van a comunicar libremente entre sí y van a drenar a otras 12 venas medulares y radiculares anteriores y posteriores. Y estas son las que se van a unir al plexo venoso epidural o interno, que a su vez el plexo venoso vertebral interno se dirige hacia arriba por el foramen magno para comunicarse con los senos de la dura madre y las venas vertebrales del cráneo. Las arterias del surco emergen de la arteria espinal anterior y son las que van a nutrir 2/3 de la superficie transversal de la médula espinal. Estas arterias van a irrigar a la mayor parte de la sustancia gris de la médula espinal y entran por la fisura del surco.